Amigo, amiga oyente, ¿cómo te encuentras esta noche? Quizás estás aquí porque el sueño no llega. Das vueltas en la cama, miras el techo y la quietud de la noche parece amplificar cada pensamiento, cada preocupación. Te preguntas, ¿por qué no puedo dormir? Pero, ¿y si te dijera que hay algo más profundo sucediendo? ¿Y si el verdadero motivo por el cual tus ojos permanecen abiertos no es el estrés, la cafeína o la ansiedad que el mundo diagnostica tan fácilmente? ¿Y si esas horas en vela fueran, en realidad, una invitación, una cita divina disfrazada de insomnio? Imagínalo por un momento. ¿Y si Jesús mismo, en su infinita ternura, escogiera el silencio de la noche, cuando el ruido del día se apaga, para susurrarte secretos al corazón, para revelarse de una manera íntima y personal que el ajetreo diurno no permite? ¿Y si el insomnio, lejos de ser esa maldición que te roba la paz, pudiera convertirse en un altar secreto, un espacio sagrado donde Cristo te espera pacientemente en la oscuridad? ¿Podrías creer que esas horas en las que todos duermen y tú velas son precisamente los momentos que Él elige para hablarte verdades que tienen el poder de transformar tu vida entera? Escúchame con atención, porque tu presencia aquí, escuchando estas palabras, no es una casualidad. Nada en tu vida lo es. Si el Espíritu te ha guiado hasta este mensaje, si algo dentro de ti te impulsó a darle play, es porque Jesús tiene algo específico que decirte. Precisamente esta noche, en medio de tu desvelo. Tal vez no es tu cuerpo el que se resiste al descanso, sino tu alma, la que está siendo suavemente despertada por aquel que nunca duerme ni se adormece, el guardián de Israel. Hoy juntos vamos a desentrañar un misterio sagrado, uno que a menudo pasa desapercibido incluso para los creyentes más fieles: el misterio del insomnio espiritual. Ese tiempo suspendido donde todo parece detenerse en la tierra, pero los cielos están en pleno movimiento, donde la carne se siente inquieta, sí, pero el espíritu anhela conversar. Esta noche, amigo, amiga, puede ser un antes y un después en tu caminar con Dios, si tan solo abres tu corazón para escuchar lo que Jesús quiere confiarte en la quietud. Porque es en el silencio absoluto, cuando las distracciones del mundo se desvanecen, que Cristo se manifiesta en lo más profundo de nuestro ser. La Biblia nos revela que la noche no es simplemente ausencia de luz, es un escenario privilegiado para milagros, para encuentros transformadores, para luchas espirituales decisivas y para revelaciones celestiales que marcan destinos. Y ese mismo escenario podría estar desplegándose ahora mismo en tu habitación mientras tú solo piensas, no puedo dormir. Pero insisto, quizás no es tu cuerpo el inquieto, sino tu espíritu el que está siendo llamado a algo más grande. Hay un secreto envuelto en esas madrugadas en vela, un poder escondido que muchos aún no han descubierto, pero que tú estás a punto de conocer. El insomnio puede ser una de las caricias más profundas de Jesús a sus amados. Puede ser su lenguaje secreto de amor, la forma en que Él te aparta delicadamente del bullicio para tener un diálogo íntimo cara a cara contigo. A lo largo de las próximas horas, viajaremos juntos a través de las Escrituras, exploraremos historias sagradas y desempacaremos enseñanzas que te darán luz para interpretar espiritualmente tus noches sin descanso. Aprenderás a discernir la voz de Cristo cuando el mundo calla y a transformar esos momentos que a veces se sienten dolorosos en auténticas citas divinas. Pero antes, una pausa para reflexionar. ¿Cuántas veces te has sentido abandonado en la soledad de la noche,
luchando contra pensamientos que te atormentan sin siquiera considerar la posibilidad de que Jesús estaba allí mismo, a tu lado, esperando una mirada, una palabra, un llamado tuyo. Y si la clave no es luchar fe contra el insomnio, sino aprender a descifrarlo, permíteme hacerte una promesa. Si me acompañas hasta el final de este viaje espiritual, no solo comprenderás las razones divinas detrás de tus noches en vela, sino que recibirás herramientas para convertir cada una de ellas en un oasis de comunión, poder, sanidad interior y revelación. Este conocimiento no es mera teoría, es una experiencia espiritual que puede revolucionar tu relación con Jesús, contigo mismo y con la noche. No estás aquí por simple curiosidad. Estás aquí porque el Espíritu Santo está moviendo algo en tu interior. Porque Jesús anhela esta conversación contigo. Porque algo grande está a punto de serte revelado. Te invito, pues, a quedarte. Apaga las distracciones. Silencia el teléfono si es posible. Busca un lugar tranquilo. Ponte quizás unos auriculares y entrégate por completo a este mensaje que no nace de la sabiduría humana, sino que desciende del cielo para ti. Hoy no solo aprenderás algo nuevo, hoy recibirás una revelación, hoy vivirás un encuentro, y tal vez, solo tal vez, esta noche al fin duermas, pero dormirás en su paz. Antes de sumergirnos en el estudio bíblico, un pequeño acto de fe que nos une. Te invito a escribir en los comentarios la sencilla frase: SEC, paz en Cristo. Al hacerlo, no realizas un ritual vacío, sino que activas tu fe, declaras tu compromiso con esta enseñanza y proclamas en el mundo espiritual que tu insomnio tiene un propósito divino, que tu noche está segura en las manos del Señor, y que esta palabra encontrará tierra fértil en tu corazón. Y si sientes dar un paso más, dale me gusta a este video. No por vanidad, créeme, sino como una señal a las plataformas digitales de que este mensaje de esperanza necesita alcanzar a otras almas que como tú quizás ahora mismo están despiertas, buscando consuelo. Al hacerlo, te conviertes en un instrumento para que la voz de Jesús resuene en la oscuridad de otros. Gracias por tu corazón generoso. Me conmueve saber que estás aquí, comprometido. Me alegra que reconozcas que este espacio es más que simple contenido. Es una herramienta espiritual, un faro para quienes se sienten solos, para los que no tienen una iglesia cercana, para los buscadores de respuestas en la quietud de la madrugada. Cada comentario, cada me gusta, cada suscripción, ayuda a que este ministerio digital llegue a más corazones sedientos, corazones que necesitan saber desesperadamente que Jesús les habla, incluso y especialmente a través del insomnio. Ahora, con nuestros corazones unidos en este gesto de fe, una última nota antes de empezar. Pon especial atención hacia el final de nuestro recorrido, particularmente en la penúltima reflexión. Podría contener una clave inesperada, una llave para desbloquear esa bendición que tanto has estado esperando. No te desconectes antes de tiempo. Cada minuto de este viaje cuenta. ¿Estás listo? Respira hondo. Abre tu corazón de par en par. Prepárate, porque la travesía comienza ahora. Nuestra primera parada nos lleva al silencio sagrado del templo, en los tiempos descritos en el Sege, primer libro de Samuel, capítulo 3. Imaginemos la escena. El joven Samuel, apenas un niño, sirviendo bajo la tutela del anciano sacerdote Elí. La noche ha caído y Samuel duerme cerca del arca de Dios, el lugar más santo. Pero su descanso es interrumpido. Una voz lo llama Samuel. Él, confundido, corre hacia Elí,
pensando que era su maestro. «No te he llamado», responde Elí, «vuelve a acostarte». Esto sucede una segunda vez y una tercera. El niño oye su nombre en la quietud, se levanta, busca una explicación humana, pero la voz persiste. Es entonces cuando Elí, con la sabiduría que dan los años cerca de Dios, comprende. Le instruye al joven: «Ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye». Y así lo hizo Samuel. Esa noche, al responder correctamente, recibió su primera profecía, el inicio de un ministerio que marcaría a Israel. ¿Reconoces algo de ti en esta historia? Esas noches en que una inquietud te despierta, un pensamiento recurrente, una sensación de que alguien te llama, aunque no distingas claramente la voz. Samuel no reconocía aún la voz de Dios, y esa es una clave fundamental. A veces, el insomnio no es un problema físico, sino una convocatoria divina para aprender a discernir la voz del Maestro. Muchos oramos: «Señor, háblame», sin darnos cuenta de que Él ya lo está haciendo, precisamente en esas horas que consideramos una molestia, una maldición. Pero ¿y si ese no poder dormir es el lugar santificado que Jesús ha elegido para encontrarse contigo? Como Samuel, quizás solo necesitamos aprender a responder: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». ¿Cuántas madrugadas desperdiciadas luchando contra la almohada, buscando somníferos o distracciones en las redes sociales, mientras Jesús esperaba pacientemente un simple «aquí estoy, háblame»? Recuerda, cuando tú no puedes dormir, Jesús sí está despierto. Y no te está castigando, te está llamando. El llamado de Samuel ocurrió, nos dice la Escritura, en un tiempo donde la palabra de Jehová escaseaba. Vivimos tiempos similares. Muchos sienten que Dios está en silencio, que las oraciones no pasan del techo. Pero quizás no es que el cielo calle, sino que no estamos sintonizados a la frecuencia nocturna en la que Jesús elige hablar. Elí dormía, el pueblo dormía, pero Dios escogió la noche y a un niño para revelarse. Hoy Jesús puede estar usando tu insomnio como un megáfono espiritual, despertando tu alma para confiarte una palabra, un propósito, una misión sagrada. Cuando Samuel finalmente respondió, la revelación fue inmediata y transformadora. ¿Estás dispuesto tú esta noche a hacer lo mismo? A cambiar la queja por expectativa, la ansiedad por adoración, el insomnio por intimidad. Puedes transformar tu habitación en un templo, tu cama en un altar, tu desvelo en un espacio santo. Y cuando lo hagas, dejarás de pelear por dormir para empezar a anhelar estos encuentros nocturnos. Aunque aún no reconozcas su voz perfectamente, a lo largo de este estudio aprenderemos juntos a distinguirla, a sentir el poder de sus palabras que aquietan la mente y traen paz al alma. El ministerio de Samuel nació en una noche de insomnio divino. El tuyo también puede empezar hoy. Si el Señor te despierta en la noche, es porque tiene algo urgente que entregarte, algo que no puede esperar al amanecer. Viajemos ahora a otra noche decisiva, narrada en el libro del 6 Génesis, capítulo 3. Jacob está solo, huye de su pasado, teme el encuentro con su hermano Esaú. La noche lo envuelve en ansiedad y vulnerabilidad. No hay familia, ni siervos, ni posesiones que lo distraigan. Está completamente expuesto, y es en esa soledad absoluta, en esa oscuridad cargada de miedo, que el cielo desciende para enfrentarlo. Un varón, un ser misterioso, lucha con él hasta el alba. Jacob no lo supo al principio, pero estaba luchando con Dios mismo, o con un ángel enviado por él. Y esta lucha nocturna no era principalmente física.
aunque dejó una marca imborrable en su cuerpo. Era una batalla espiritual por su identidad, por su futuro, por la bendición. ¿Te sientes identificado con este escenario? Quizás tú también te encuentras solo en tus noches de insomnio, luchando contra miedos, culpas, incertidumbres, cansado de huir, cansado de tus propias estrategias, y de pronto sientes una presencia, una confrontación interior, una lucha que no buscaste. Debemos entender algo crucial. Jesús no siempre viene en la noche con susurros suaves. A veces viene a luchar contigo, a confrontarte, a sacudir las bases de tu vida, no para destruirte, sino para romper el viejo yo y darte un nombre nuevo, una identidad nueva, una misión renovada. Jacob luchó con tenacidad. No te dejaré si no me bendices, exclamó en medio de la contienda. Qué actitud tan diferente a la nuestra tantas veces. Sentimos la incomodidad nocturna, la lucha interna y buscamos escapar con una pastilla, una película, cualquier cosa que apague esa confrontación. Pero Jacob perseveró, no soltó a aquel que lo enfrentaba, y al amanecer, aunque cojeaba por el toque divino en su cadera, había recibido la bendición y un nombre nuevo, Israel, el que lucha con Dios y prevalece. Piensa en el simbolismo. Dios usó la noche de insomnio, la soledad, la lucha para definir la verdadera identidad de Jacob. Dejó de ser el suplantador, significado de Jacob, para ser el padre de una nación escogida. Y si tu insomnio no es un castigo, sino parte de tu proceso de transformación, y si esa inquietud es el inicio de una lucha santa, donde Jesús quiere liberarte del nombre que el mundo o tus errores te han puesto y darte el nombre que el cielo ha preparado para ti. Las noches sin dormir pueden ser el crisol donde Jesús te reconstruye, donde quita las capas de temor, engaño, culpa, duda, y te revela quién eres realmente en Él. La Jacob salió herido, sí. Su cojera fue una señal permanente de ese encuentro, pero cada paso doloroso le recordaba la bendición recibida, el propósito divino detrás de su noche de angustia. Fue un renacimiento. Tu insomnio también puede ser la antesala de tu renacimiento espiritual. El lugar donde Jesús te encuentra, te confronta con amor, un amor que a veces duele para poder sanar, y al amanecer ya no eres el mismo. Caminas diferente, piensas diferente y eventualmente duermes en paz. No huyas de estas noches, no las maldigas, afróntalas con la determinación de Jacob. No te soltaré hasta que me bendigas, y prepárate, porque Él anhela bendecirte, cambiar tu nombre y hacer de esta noche oscura el comienzo de una nueva vida. Pocos personajes bíblicos conocieron la geografía del alma nocturna como el rey David. No siempre era un insomnio sereno, a menudo era un torbellino de emociones, culpas, anhelos y preguntas desgarradoras dirigidas al cielo. David, el dulce cantor de Israel, nos dejó en sus salmos un mapa de esas noches. En el Salmo 6, versículo 6, confiesa con una vulnerabilidad que nos toca de cerca: me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. ¿Quién no ha sentido algo similar? Noches en vela no por falta de cansancio físico, sino por un peso emocional que ahoga. David nos muestra que algunas de las batallas más feroces se libran en la oscuridad del cuarto, entre lágrimas y suspiros silenciosos. Su insomnio no era una enfermedad,
Era el clamor de un alma buscando respuestas, consuelo, paz. Pero aquí reside la maravilla, el milagro alquímico de la gracia. Esas noches de desvelo y llanto no fueron estériles. Las lágrimas que David derramó se convirtieron, por obra del Espíritu, en canciones de poder y esperanza que han atravesado milenios. Cada noche de insomnio se transformó en un salmo que hoy sigue consolando, fortaleciendo e inspirando a millones. Lo que él vivió en secreto, sin testigos humanos, se convirtió en palabra viva, en adoración que trasciende el tiempo. Y si tus noches sin dormir están teniendo un propósito similar, si cada lágrima en tu almohada está regando una semilla espiritual que dará un fruto que aún no imaginas, si Jesús está recogiendo tu clamor silencioso para escribir, a través de tu vida, un testimonio que tocará a otros. David también reconoció la noche como un tiempo de confrontación interior. En el Segés, Salmo 16, versículo 7, dice: «Aún en las noches me enseña mi conciencia». Es en la quietud nocturna, cuando el ruido externo cesa, que las verdades del corazón, culpas, miedos, heridas, deseos insatisfechos, emergen a la superficie. Y es precisamente ahí, cuando el alma no encuentra reposo, que Jesús se acerca. No con reproche acusador, sino como el consolador, como la luz en la oscuridad, como la palabra que restaura. Él viene a transformar el gemido en canto, el insomnio en revelación, la desesperanza en poesía sagrada. David aprendió a cantar en medio del dolor, a escribir cuando no podía dormir, a convertir su insomnio en un acto de adoración. Y tú, amigo, amiga, puedes aprender a hacer lo mismo. No necesitas ser un poeta laureado ni un músico experto. Solo necesitas un corazón abierto, dispuesto a conversar con Jesús en la noche y permitir que esa conversación encienda una llama dentro de ti. Muchos de los salmos nacieron en la madrugada, fruto de noches sin sueño donde David, a solas con su Dios y su dolor, descubrió que nunca estuvo realmente solo. Porque aunque todos duerman, Jesús vela. Aunque nadie te escuche, Él recoge tus lágrimas como un perfume precioso. El insomnio, visto así, se transforma de tortura a altar, de problema a escuela, de maldición a lugar de encuentro. Un encuentro que sana, que transforma, que convierte la angustia más profunda en un mensaje de esperanza para otros. Quizás hoy no ves el fruto de tus noches de llanto, pero confía, Jesús está tejiendo contigo un testimonio poderoso. No menosprecies tus vigilias, no maldigas tu insomnio, conságralo, santifícalo, que cada noche sin dormir sea una oportunidad para hablar con Él, que cada vez que el sueño huya, tú corras a refugiarte en Cristo. Que cada lágrima sea una semilla para una futura canción de victoria. La palabra de Dios nos regala una imagen poderosa, la del centinela, ese guardián vigilante que permanece despierto mientras otros duermen, atento a los peligros y a las señales en medio de la oscuridad, con la mirada fija en el horizonte. En el Sefer libro de Isaías, capítulo 21, versículo 11o, encontramos un diálogo misterioso pero profundamente revelador, profecía sobre Duma. Claman a mí desde Seir, guarda. ¿Qué de la noche? Guarda. ¿Qué de la noche? El guarda respondió, la mañana viene y después la noche. Si queréis preguntar, preguntad, volved, venid. Este pasaje enigmático, leído con ojos espirituales, nos habla directamente a nosotros, los que a veces no podemos dormir,
los que nos encontramos en vigilia, quizás sin entender por qué. Y si tu insomnio persistente no es un trastorno, sino la señal de que Jesús te está llamando a ser un centinela espiritual para tu hogar, tu familia, tu ciudad, tu generación. El centinela no duerme igual que los demás, no porque no pueda, sino porque el cielo le ha asignado una posición de vigilancia. Debe escuchar atentamente, discernir los tiempos, advertir del peligro, anunciar la esperanza. Cuando tu corazón está inquieto en la madrugada, cuando una carga te oprime sin motivo aparente, podrías estar respondiendo a este llamado. Fíjate en el texto. Desde Seir, una tierra hostil, llega un clamor desesperado. ¿Qué de la noche? Es la voz de la humanidad perdida en la oscuridad, preguntando qué está pasando, cuándo amanecerá. Y es el centinela quien tiene la respuesta, quien puede ver lo que otros no ven. La mañana viene y también la noche, responde el guarda. Una respuesta llena de sabiduría divina. Sí, hay esperanza, la luz se acerca, pero la noche aún no ha terminado. La lucha continúa. Este discernimiento solo lo tiene quien ha aprendido a velar, a no huir del insomnio, sino a habitarlo con propósito. Jesús mismo nos llamó a ser vigilantes en muchas de sus parábolas. El siervo fiel que espera despierto el regreso de su amo. Las vírgenes prudentes con sus lámparas encendidas. En todas ellas, la noche es el escenario del llamado, y la recompensa es para los que están despiertos. Tu falta de sueño puede no ser casual. Una inquietud celestial podría estar moviendo tu espíritu, no solo para tu propio beneficio, sino para interceder por otros. Quizás Jesús te está despertando para que ores por un hijo descarriado, por un familiar enfermo, por tu nación en crisis, por la iglesia perseguida, para que estés atento al mover del espíritu que se desata mientras el mundo duerme. Hay insomnios que son señales de batalla espiritual, y solo los centinelas lo perciben. Mientras sientes esa presión, esa urgencia inexplicable, quizás alguien está al borde del abismo, y tu intercesión nocturna, silenciosa y perseverante, marque la diferencia entre la vida y la muerte. Y si tu insomnio no es una carga, sino tu turno de guardia asignado por el cielo, si el Espíritu Santo te susurra, levántate, la noche es oscura y necesito vigilantes, si eres llamado a ver el amanecer antes que los demás y a anunciarlo, el centinela no es superior, pero ha sido despertado con un propósito: vigilar por amor. Nuestro Señor Jesús fue el centinela por excelencia. Pasaba noches enteras orando mientras sus discípulos dormían. Su pregunta en Getsemaní, ¿no habéis podido velar conmigo una hora?, no era solo un reproche, era una invitación a compartir su carga, su vigilia, su intercesión nocturna. Quizás esta noche Jesús te hace la misma pregunta. ¿Velas conmigo? ¿Me acompañas en este turno? Estar despierto no por ansiedad, sino por propósito. Porque la noche es el lugar donde los centinelas ven primero la aurora, donde la fe madura, donde se oyen los susurros del cielo, donde se afinan los sentidos espirituales. Si estás despierto cuando otros duermen, no estás solo. Jesús está contigo. No despreciemos más esas madrugadas inquietas. No las llenemos de ruido inútil. Aprendamos a responder al llamado del centinela. Heme aquí, Señor. Estoy despierto. ¿Qué quieres que vea? ¿Qué quieres que diga? ¿Por quién debo orar? Cuando abrazas este llamado, el insomnio se transforma en ministerio, y tus noches se convierten en el terreno fértil donde Jesús se manifiesta con poder y claridad. Para muchos, el insomnio es una interrupción molesta.
pero para otros, como el joven José del Seque Génesis, capítulo 37, esas noches inquietas fueron el lienzo donde Dios mismo pintó los planos de su futuro. El escenario sagrado donde sembró visiones que impactarían naciones enteras. Siendo apenas un muchacho, José comenzó a tener sueños extraordinarios. No eran fruto del azar o de una mala digestión. Eran comunicaciones celestiales, mapas proféticos de un destino lejano, pero divinamente diseñado. Vio los manojos de trigo de sus hermanos inclinándose ante el suyo. Vio al sol, la luna y 11 estrellas postrándose ante él. Aunque no comprendía plenamente su significado, una certeza ardía en su interior. Esos sueños venían de Dios, eran encuentros sagrados en la oscuridad. Reflexiona sobre esto. José no pidió esos sueños, pero Dios se los dio. Y si tú estás siendo preparado para recibir revelaciones similares, si tu insomnio es Jesús apartándote del ruido del día para confiarte una visión, si esas noches en que el sueño te esquiva son, en realidad, una puerta abierta para empezar a soñar despierto, con el corazón atento al cielo, porque no todas las revelaciones ocurren mientras dormimos profundamente. A veces, en la quietud inquieta de la noche, Jesús planta imágenes, ideas, sensaciones, palabras que no entendemos del todo, pero que sabemos que no provienen de nosotros. Son semillas espirituales, el lenguaje misterioso del cielo susurrado al alma. José fue ridiculizado por compartir sus sueños. Sus hermanos lo odiaron, incluso su padre se extrañó. ¿Cuántas veces tú has sentido que no puedes compartir lo que experimentas en tus noches de insomnio porque temes la incomprensión, el escepticismo, que te tilden de exagerado o cansado? Pero, ¿y si es realmente Dios hablándote? Si no estás perdiendo la razón, sino recibiendo un llamado. Lo que José no sabía entonces era que esos sueños nocturnos eran la profecía de su destino glorioso. Lo que Jesús le mostró en la oscuridad se cumpliría, aunque no sin pasar por el foso, la esclavitud, la cárcel, la calumnia y el abandono. Pero la certeza de esa visión nocturna, la convicción de que Dios le había hablado, lo sostuvo en cada prueba. Tu noche sin dormir puede ser también el prólogo de una promesa divina, el inicio de una asignación celestial, la señal de un cambio de rumbo inminente. Pero necesitas estar atento, aprender a discernir entre las sombras fugaces del día y la palabra luminosa del cielo que a veces llega en sueños o visiones nocturnas. Jesús no siempre habla con voz audible. Presta atención a las imágenes persistentes, a las ideas recurrentes, a las sensaciones profundas que nacen en la quietud de la noche. Guarda silencio y pregunta: Jesús, ¿qué intentas mostrarme? Jesús sigue hablando a través de sueños y visiones hoy. Sigue revelando propósitos mientras el mundo duerme. Sigue depositando semillas de futuro en los corazones vigilantes. Y tú, que luchas con el insomnio, podrías ser uno de esos receptores privilegiados. ¿Estás dispuesto a recibir, a prestar atención, a anotar tus sueños, a orar por entendimiento? No ignores lo que Dios podría estar diciéndote en la noche por miedo o desánimo. Abre esa puerta. Di con fe: Señor, si quieres hablarme en sueños o visiones nocturnas, aquí estoy. Si mi insomnio es el terreno donde siembras tu promesa, no lo desperdiciaré. Esa disposición puede marcar el inicio de un ciclo completamente nuevo en tu vida. No necesitas ser un profeta consagrado ni llevar una vida intachable para que el cielo interrumpa tu sueño. A veces, Dios sacude incluso a los corazones más endurecidos, a los más alejados, a los más orgullosos,
porque su propósito es soberano y su mensaje urgente. Tal fue el caso del rey Nabucodonosor, el monarca más poderoso de su tiempo. Leemos en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 1, que en el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo sueños que perturbaron su espíritu a tal punto que se le fue el sueño. Imagina el impacto. Un emperador acostumbrado a tener el control absoluto, de repente, pierde el control sobre su propio descanso. Algo, o más bien alguien, le arrebató la paz, lo obligó a detener su agenda imperial. Porque cuando Jesús quiere hablar, no hay poder terrenal, ni orgullo ni ocupación que pueda impedirlo. Él sabe cómo silenciar nuestra alma para que escuchemos. El rey despertó angustiado, con una imagen poderosa grabada en su mente, pero esquiva a su memoria consciente. Su insomnio no era estrés acumulado ni indigestión. Era un llamado divino, Dios irrumpiendo en su mundo pagano para entregarle un mensaje que definiría el curso de la historia. Y aquí es donde su experiencia conecta con la tuya. Despiertas a veces sin razón aparente, con el corazón acelerado, una inquietud inexplicable. No lo descartes como un simple mal día. Podría ser el cielo llamando a tu puerta. Nabucodonosor, sin entender el lenguaje de Dios, recurrió a sus sabios, magos y astrólogos babilonios. Pero ninguno pudo revelarle el sueño ni su interpretación, porque los misterios del cielo solo pueden ser descifrados por aquellos que caminan en sintonía con el cielo. Es entonces cuando entra en escena Daniel, el joven hebreo lleno del Espíritu de Dios, y sucede algo extraordinario. Daniel no solo interpreta el sueño olvidado, sino que primero busca a Dios en oración durante la noche, y es en esa misma noche que Dios le revela tanto el sueño como su significado. Esto nos enseña una lección vital. El insomnio divino no es solo para quien recibe la inquietud inicial, sino también para quien está dispuesto a buscar la revelación y la interpretación en Dios. Quizás tú no eres el Nabucodonosor de esta historia, sintiendo la perturbación. Tal vez eres el Daniel, llamado a velar en la noche para recibir entendimiento que otros necesitan. Pero si te identificas con el rey, inquieto, sin paz, perturbado por algo que no comprendes, debes saber esto. Jesús no busca confundirte, busca despertarte. Quiere hablarte, revelarte un plan mucho más grande que tus preocupaciones inmediatas. El sueño del rey no era trivial. Era una visión profética monumental sobre la sucesión de los imperios mundiales y el establecimiento final del reino eterno de Dios. Y todo comenzó con una noche de insomnio real. ¿No es asombroso? Lo que tú sientes en la noche, esa confusión, esa incomodidad, esos pensamientos errantes pueden parecer insignificantes ahora. Pero ¿y si esconden un mensaje eterno, profundo, profético? No ignores esa inquietud. No te resignes a noches vacías. Haz como Daniel, busca a Dios en oración, clama por entendimiento, pide que Él ordene el caos y revele su propósito. La historia de Nabucodonosor es un recordatorio contundente. Nadie está fuera del alcance de la voz de Jesús, ni los poderosos, ni los pecadores, ni los escépticos. Cuando Él decide hablar, encuentra la manera. Si esta noche no puedes dormir y algo perturba tu corazón, no huyas, no te distraigas, no lo ignores. Pídele al Señor que te muestre su mensaje. Quizás no lo entiendas todo al instante, pero si perseveras en buscarlo, Él traerá claridad. Él enviará al Daniel que necesitas, o mejor aún, te transformará a ti en uno. Ninguna noche revela tanto el corazón sufriente de nuestro Salvador como aquella que pasó en Getsemaní,
justo antes de su crucifixión. Y aquí, nuestro tema del insomnio alcanza su cumbre más sagrada, porque en esa noche, el Hijo de Dios mismo no pudo dormir. Veló, lloró, clamó, experimentó una angustia tan profunda que, como él mismo dijo, era hasta la muerte. Exactamente como tú, quizás, te has sentido en tus noches más oscuras de insomnio. Leemos en el CF Evangelio, según San Mateo, capítulo 26, versículo 38, sus palabras a Pedro, Santiago y Juan. Mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. No era una metáfora. Era la expresión literal de un alma abrumada por el peso del pecado del mundo que estaba a punto de cargar. Y en esa agonía no durmió. Eligió velar, orar intensamente, buscar el rostro del Padre. Piensa en esto. Jesús sabe por experiencia propia lo que se siente estar despierto cuando todos duermen. Sabe lo que es clamar al cielo y sentir un silencio aparente. Sabe lo que es la soledad de la prueba nocturna, el sudor de angustia, la repetición de una misma oración buscando consuelo o liberación. Tu insomnio no le es ajeno. Él caminó por ese valle oscuro antes que tú, pero hay algo más. Jesús no quiso pasar esa noche solo. Su petición fue clara: velad conmigo. Sin embargo, sus discípulos más cercanos, vencidos por el sueño, no pudieron acompañarlo en su vigilia. Una y otra vez los encontró dormidos. Esto nos revela algo hermoso. Jesús no solo quiere estar contigo en tu noche de insomnio, sino que también anhela que tú estés con Él en la suya. Quiere que compartas su carga intercesora, que lo acompañes en su corazón por un mundo perdido, que no desperdicies la noche en banalidades, sino que te unas a su oración. Quiere que tu insomnio se convierta en un altar compartido, un Getsemaní personal, donde tu corazón se une al suyo. En esa noche terrible, no hubo ángeles que lo consolaran de inmediato, aunque uno vino después para fortalecerlo, según Lucas. No hubo milagros espectaculares, ni voces audibles del cielo al principio. Solo angustia, sudor, tierra y lágrimas. Y en medio de ese abismo, Jesús oró la oración de rendición suprema: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esa rendición, ese doblegar la voluntad humana ante la voluntad divina, es una de las claves más poderosas para nosotros cuando no podemos dormir. A veces, el propósito del insomnio no es encontrar paz instantánea, sino aprender a rendir nuestra alma, a decir con sinceridad: Señor, no entiendo, me duele, me pesa, pero confío en ti, me entrego, hágase tu voluntad. Cuando Jesús terminó de orar así, aunque la cruz seguía siendo inevitable, algo había cambiado en él. Se levantó con una paz firme, con una resolución divina. El insomnio que comenzó en agonía, terminó en propósito cumplido. Tú también puedes experimentar esa transformación. Quizás esta noche el sueño no llegue pronto, pero si haces de tu desvelo un Getsemaní personal, si oras, si te rindes, si abres tu corazón y le dices a Jesús: aquí estoy, Señor, velaré contigo, entonces la presencia de aquel que también sufrió sin dormir descenderá sobre ti. Te consolará, sí, pero más aún, te fortalecerá, te dará claridad y te ayudará a cruzar al otro lado de tu prueba con una fe renovada. Jesús no está lejos en tu insomnio, está justo ahí, en el jardín de tus lágrimas, esperando que veles con Él. El Libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 25,
nos transporta a una escena nocturna que parece diseñada para quienes luchan contra el insomnio en medio de la adversidad. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hagamos una pausa e imaginemos, Pablo y Silas están en lo más profundo de una cárcel romana en Filipos. Injustamente azotados, encadenados, en una celda fría y oscura. El cansancio físico es extremo, pero el dolor y la incomodidad hacen imposible dormir. La medianoche, la hora más oscura, ha llegado. En esas circunstancias, la reacción humana natural sería la desesperación, el lamento, la queja, el silencio amargo. Pero Pablo y Silas eligen un camino radicalmente diferente. En medio de su desvelo forzado, oran. Y no solo oran, cantan himnos a Dios. La oscuridad no pudo apagar la luz de su fe. El encierro no silenció su adoración. Las cadenas no amordazaron su espíritu. Ellos comprendieron un principio vital que nosotros también podemos abrazar. La medianoche puede ser un altar y el insomnio una invitación a adorar desde lo más profundo. Mientras muchos de nosotros, al no poder dormir, buscamos un alivio rápido, un calmante, una distracción, estos siervos de Dios eligieron convertir su vigilia en una ofrenda de adoración, y la respuesta del cielo fue inmediata y sobrenatural. Leemos en el versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Observa el poder desatado cuando decidimos no quejarnos por no dormir, sino alabar a Dios en medio de la noche. La oscuridad se transforma en gloria, el encierro en liberación. Las cadenas que nos atan, físicas, emocionales, espirituales, se rompen cuando el alma insomne elige elevar su voz al cielo. Y hay un detalle aún más asombroso. No solo se soltaron fe sus cadenas, sino las de fe todos los prisioneros. Tu adoración en medio de tu insomnio tiene un poder que trasciende tu propia circunstancia. Puede traer libertad a quienes te rodean. Quizás esta noche no puedes dormir porque hay una cadena en tu vida que necesita ser rota, una prisión invisible de la que necesitas ser liberado. Y tal vez esa liberación no vendrá a través de un consejo humano o una distracción pasajera, sino a través de tu alabanza, de tu decisión valiente de abrir la boca y cantar a Dios en la oscuridad, como Pablo y Silas. Aunque tu casa esté en silencio, aunque nadie te escuche, el cielo sí te oye. Y cuando cantas, aun con voz temblorosa, aun entre lágrimas, las estructuras que te oprimen comienzan a temblar. La medianoche en la Biblia es a menudo un símbolo de crisis, de punto de inflexión, de oscuridad máxima. Pero también es, frecuentemente, el momento elegido por Dios para intervenir milagrosamente. Si estás atravesando tu propia medianoche personal, no estás solo. Jesús está contigo. No necesitas sentirte fuerte para adorar, solo necesitas ser sincero. No necesitas tener respuestas, solo necesitas el deseo de mirar al cielo. Porque la alabanza no siempre es la consecuencia del milagro. A menudo es la llave que lo desata. En tu noche sin sueño, Jesús está esperando una voz que se atreva a romper el silencio opresor. No porque Él necesite tu alabanza, sino porque tú la necesitas. Cuando el alma canta en la noche, se libera, se sana, se eleva por encima de las circunstancias. Los miedos se disipan, la ansiedad pierde su poder, y lo que era un insomnio tortuoso se transforma en un encuentro íntimo con el Dios Todopoderoso.
Pablo y Silas no estaban cómodos, pero encontraron paz en la adoración. Hoy Jesús te invita a hacer lo mismo. Deja de luchar contra la noche y empieza a usar la fe contra la noche y empieza a usar la fe contra cantar, para que tus cadenas tiemblen y su presencia llene tu habitación. Hay noches en vela que no están marcadas por la ansiedad, el miedo o la tristeza. Son noches de una quietud extraña, donde sientes un peso invisible, una presencia indefinible, una necesidad profunda de algo más, un vacío que nada parece llenar, una inquietud sin forma, pero persistente. ¿Te ha sucedido? Eso es precisamente lo que experimentó el profeta Elías, uno de los hombres más poderosos de la Escritura, pero también profundamente humano. Leemos en el primer libro de Reyes, capítulo 19, y que después de su gran confrontación y victoria sobre los profetas de Baal, Elías cayó en una profunda depresión y huyó al desierto, deseando morir. Pero Dios, en su misericordia, lo cuidó y lo guió hasta el monte Horeb, el monte de Dios. Allí, refugiado en una cueva, pasó la noche, solo, probablemente sin dormir, esperando escuchar la voz de Dios. Lo que sucedió a continuación es una de las revelaciones más hermosas sobre cómo habla Jesús cuando todo parece callar. La Escritura describe una secuencia impresionante. Primero un viento recio y poderoso que partía los montes y quebraba las peñas. Pero Jehová no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego, un silbo apacible y delicado. Sepe, primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 11 y 12. Ahí estaba Dios. No en el estruendo, no en la manifestación espectacular y ruidosa, sino en un susurro, en una voz tan suave, tan delicada, que solo puede ser percibida cuando el alma está en completa quietud, cuando no hay distracciones externas ni internas, cuando estamos desnudos y atentos ante el cielo, especialmente cuando no podemos dormir, pero estamos escuchando. Esa podría ser tu experiencia esta misma noche. Quizás no estás despierto por tormento, sino porque Jesús quiere hablarte en un susurro. Y para eso necesita que todo lo demás se silencie. El viento de tus preocupaciones, el terremoto de tus emociones, el fuego de tu agitación. Necesita que tu corazón se afine para captar esa voz casi imperceptible, pero cargada de gloria y poder transformador. Elías esperaba una manifestación grandiosa acorde a sus experiencias pasadas. Pero Dios eligió la forma más íntima de comunicación, el susurro. ¿Por qué? Porque susurramos cuando estamos cerca, cuando hay confianza, cuando la distancia es mínima. Si Jesús te habla en susurros, es porque está cerca de ti. Tan cerca que tu insomnio podría ser simplemente la consecuencia de su presencia esperando tu atención. Tan cerca que lo único que necesitas es aquietarte, cerrar los ojos físicos y abrir los oídos del alma. Quizás has estado buscando respuestas en el viento, el terremoto o el fuego, en grandes eventos, en voces fuertes, en soluciones externas, y no las has encontrado. Porque Jesús quiere encontrarte en el silbo apacible y delicado del silencio nocturno, donde solo estáis tú y Él. Al oír ese susurro, Elías cubrió su rostro con su manto, en un gesto de profunda reverencia y rendición. Comprendió que no necesitaba más señales espectaculares.
Había escuchado la voz y eso era suficiente para encontrar paz y dirección. ¿Estás tú dispuesto a escuchar esa voz esta noche? ¿A apagar el ruido exterior e interior? ¿A entrar en ese monte sagrado del silencio donde Jesús susurra y el alma despierta? Tu insomnio puede ser la cueva donde Él te espera, no para juzgarte, sino para hablarte con amor. Recibe hoy ese silbo apacible. Deja de buscar la explosión y abraza el susurro, porque en esa voz suave reside tu sanidad, tu paz y tu dirección. Ningún otro libro de la Biblia explora las profundidades del sufrimiento humano como el libro de Jobab. Su historia resuena dolorosamente con aquellos que han caminado por valles de sombra, pérdida y noches interminables donde el alma parece quebrarse. Y es en medio de ese sufrimiento extremo donde descubrimos una verdad paradójica. Hay noches de insomnio inducidas por el dolor que, lejos de alejarnos de Dios, están diseñadas para abrir nuestra alma y los cielos de una manera nueva. Job lo perdió todo: hijos, riquezas, salud, reputación, la comprensión de sus amigos, y uno de sus tormentos más agudos, confesado por él mismo, era precisamente no poder dormir. En Job, capítulo 7, versículo 4, clama con desesperación: cuando me acuesto, digo, ¿cuándo me levantaré? Y la noche se alarga, y estoy harto de dar vueltas hasta el alba. Más adelante, en los versículos 13 y 14 del mismo capítulo, añade: cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mi queja, entonces me espantas con sueños y me aterras con visiones. ¿Te suena familiar esa angustia? La cama no alivia, el descanso no llega, y al cerrar los ojos, la mente es asaltada por pensamientos, recuerdos y temores incontrolables. La noche, en lugar de traer paz, desata tormentas internas. Pero aquí se revela el misterio de la soberanía divina. El insomnio de Job, aunque agonizante, no fue una maldición sin sentido. Fue parte de su preparación. Fue el oscuro telón de fondo sobre el cual Dios, en el momento preciso, decidió manifestarse de forma directa y personal. Después de capítulos y capítulos de silencio divino, de preguntas sin respuesta, de consuelos vacíos de amigos, de noches enteras de llanto y desvelo, llegamos al capítulo 3, y allí, de repente, el cielo se rompe. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Nota el contexto. No fue en la calma restaurada, no fue cuando todo volvió a la normalidad. Fue en medio del torbellino, en la noche sin paz, que Dios rompió su silencio y comenzó a hablar. Y lo que dijo no fue una explicación detallada del porqué de su sufrimiento. Fue algo infinitamente más poderoso, una revelación majestuosa de su propia grandeza, su soberanía absoluta, su sabiduría incomprensible y su presencia activa en cada detalle de la creación. Dios le mostró a Job que aunque la razón del sufrimiento escapara a su entendimiento humano, podía confiar plenamente en el carácter de aquel que lo sostenía. Jesús no siempre nos quita el insomnio doloroso. A veces, elige sentarse con nosotros en medio de él. No siempre silencia la tormenta, pero nos habla dentro de ella. Y su voz, escuchada en medio del dolor, es tan profundamente transformadora que cambia nuestra perspectiva para siempre. Job nunca obtuvo todas las respuestas lógicas a sus porqués, pero después de escuchar la voz de Dios desde el torbellino, declaró algo que lo cambió todo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job, capítulo 42, versículo fin. Esa es la confesión de alguien cuyo insomnio,
nacido del sufrimiento, se convirtió en un altar de revelación personal. Lo que antes era teoría teológica, ahora era experiencia viva. Lo que era doctrina, ahora era relación íntima. Tal vez tú estás transitando un camino similar, uno donde Jesús no viene a explicarte cada detalle, sino a encontrarse contigo en tu noche de dolor, a revelarse Él mismo, a hablarte desde tu propio torbellino y asegurarte: estoy aquí, aunque no entiendas. Estoy aquí, aunque no duermas. Estoy aquí, aunque todo parezca derrumbarse. El insomnio de Job no fue tiempo perdido, fue tiempo sagrado. Doloroso sí, pero fue la antesala de la voz de Dios. Y lo mismo puede suceder contigo. Cada noche sin dormir por causa del dolor, cada lágrima silenciosa, cada pregunta sin respuesta, está preparando tu alma para escuchar al Creador hablarte en lo más profundo. Y cuando eso ocurra, como Job, verás con los ojos del Espíritu lo que antes solo habías oído de lejos. Y ese encuentro lo cambiará todo. No porque las circunstancias externas cambien de inmediato, sino porque tu espíritu habrá sido tocado por la eternidad, por aquel que trasciende el tiempo, el dolor y la noche. Si has llegado hasta el final de este mensaje, no ha sido por casualidad. Has emprendido un viaje sagrado a través de 34 encuentros nocturnos en la palabra de Dios. Noches de lágrimas, de luchas, de susurros divinos, de revelaciones inesperadas, de cadenas rotas y de llamados celestiales. Perteneces a un grupo especial, aquellos que perseveran, que buscan más allá de lo superficial, que intuyen que el insomnio puede ser mucho más que una molestia, puede ser un altar. Jesús te ha estado esperando aquí, en este preciso instante. A lo largo de este recorrido, hemos descubierto juntos que el insomnio puede ser una invitación divina, una conversación pendiente con el Creador. Que la noche, lejos de ser un enemigo, puede ser el escenario donde el cielo se mueve a tu favor. Que incluso cuando no puedes dormir, no estás solo. Jesús vela contigo, el Espíritu intercede por ti, y el Padre tiene sus ojos puestos sobre ti. La gran verdad es esta: el día realmente empieza, no cuando sale el sol, sino cuando tu noche cobra propósito. Tu desvelo no ha sido en vano, ha sido una semilla, una oportunidad, un llamado. Las historias que hemos explorado son llaves espirituales que, usadas con fe, abrirán nuevas dimensiones en tu relación con Jesús. Ahora la decisión es tuya. ¿Cómo vivirás tus noches a partir de ahora? ¿Seguirás luchando contra el insomnio o lo consagrarás como un tiempo sagrado de encuentro? ¿Te desconectarás buscando alivio pasajero o te rendirás más profundamente a la voz que te ha acompañado hasta este final? Quiero invitarte a hacer algo significativo. Si este mensaje resonó en tu alma, si sientes que tu perspectiva de la noche ha cambiado, deja una marca de tu compromiso. Comenta ahora mismo esta frase: una señal para reconocer a aquellos que han velado hasta el final. Jesús me habló en mi insomnio y ahora velaré por amor. Escríbela con sinceridad. Quiero leerte, quiero saber quiénes son los centinelas que Jesús está despertando para orar específicamente por ti. Y ahora, dos cosas importantes. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. No como una rutina, sino como un acto de fe, diciendo: Señor, quiero seguir escuchando tu voz. Necesito mantener esta llama encendida. Activa la campanita para no perderte el alimento espiritual que Dios tiene para ti. Suscribirte es permanecer conectado al fuego. Comparte este video. Piensa en alguien ahora mismo, un familiar, un amigo,
un hermano en la fe que lucha con sus noches. Tu acción de compartir puede ser la soga que lo saque de su oscuridad, la palabra que salve una vida, que renueve una mente, que consuele un corazón. Hazlo como un acto de compasión y evangelismo silencioso. Has llegado hasta el final y eso te distingue. Eres un buscador, un intercesor, un guerrero de la madrugada. Siéntete honrado por ello. Antes de irte, no saltes a otro video. Quédate unos momentos más. Cierra tus ojos. Pon una mano en tu corazón. Habla con Jesús. Agradécele por haberte hablado. Dile lo que este mensaje ha significado para ti. Consagra tus noches, tu insomnio, tu vigilia a Él. Porque cuando aprendes a velar con Jesús, ya nunca vuelves a dormir igual. Gracias por tu perseverancia. Te honro, te bendigo. Ahora descansa en su paz, o sigue velando, pero hazlo con un nuevo propósito. Tu noche ya no es tuya, es de Él. Hasta pronto, centinela. Hasta pronto, adorador de la madrugada. Hasta pronto, elegido de Dios. Recuerda dejar tu comentario. Jesús me habló en mi insomnio y ahora velaré por amor. Te estaré leyendo.